Te damos la bienvenida al culto dominical online de nuestra Iglesia Bíblica Gracia Sublime. Desde la ciudad de Chillán, te invitamos a adorar el nombre de Dios y escuchar su palabra por medio de nuestro pastor, Pablo Sepúlveda Concha. Déjanos tus saludos, comentarios y pedidos de oración. Bienvenido.
hermanos, buenas tardes. Quiero saludar primeramente a mis pastores y a cada uno de mis hermanos espirituales en esta tarde. Que Dios les bendiga, ¿cierto? Y voy a leer la palabra del Señor que se encuentra en Marcos, capítulo 14, versículo 3. Y dice así: Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un perfume de alabastro de ungüento de nardo, espique de mucho precio, y quebrando el alabastro, derramóselo sobre su cabeza. Amén. Que Dios en esta tarde, ¿cierto?, nos bendiga y podamos hacer nuestra la palabra del Señor. Esta mujer, ¿cierto?, una mujer tan pecadora, vino a las plantas del Maestro, tal como Él nos llamó a nosotros, y somos nosotros porque nosotros somos pecadores, y nosotros cada día, ¿cierto?, como esta mujer derramó lo que ella más apreciaba, que era el nardo que tenía, ¿cierto? Que Dios le bendiga, que Dios le ayude, para que nosotros también podamos derramarlo delante del Señor, ¿cierto? Que Dios en esta tarde sea propicio en nuestras vidas, porque buenos no somos tan pecadores, pero debemos dar fruto. Él un día nos transformó, un día nos cambió. Él pagó un precio incalculable por nuestras vidas. Entonces nosotros como tal debemos atribuir en parte lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Nada podemos ofrecer de nosotros, pero porque todo le pertenece a Él. Pero nosotros podemos dar fruto agradable a Él. Que Dios nos ayude. Invito a mis hermanos para que cada día busquemos al Señor con diligencia, aunque estemos en nuestros hogares, pero allí debemos dar fruto de que Cristo vive en nosotros. Somos mujeres y hombres transformados por Cristo. Él derramó su vida por nosotros, siendo tan pecadores. No somos mejor que aquellos que están afuera, pero gracias a la misericordia de Dios hemos alcanzado de su amor. Que Dios les bendiga en esta tarde.
Bien, que Dios nos bendiga. Quiero saludar a todos los hermanos que son parte de nuestra congregación Iglesia Bíblica Gracia Sublime, que van a ser parte de esta bendición una vez más. Y por supuesto a todos los hermanos y amigos que siempre nos siguen y que siempre están también viendo nuestros cultos que estamos realizando todos los días domingo y también los otros programas que realizamos también durante la semana. Así que estoy muy contento una vez más de poder llevar la palabra del Señor a tantas personas a través de estos medios, los cuales Dios lo permite que lo podamos hacer. Y quiero compartir hoy día con ustedes una vez más la palabra del Señor, así que voy a invitarles para que ustedes abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, y vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Desde el versículo 14 vamos a estar leyendo en el nombre del Señor, y dice así: y el ángel de la iglesia en la Odisea escribe: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y por cuanto eres tibio, y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todo lo que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Y he aquí estoy en pie junto a la puerta, dando aldabonazos. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Señor, queremos darte gracias en esta hora por este momento, Señor, en que me permites poder llevar tu palabra. Sé, Señor, que nada podría hacer sin la asistencia de tu Espíritu Santo. De hecho, ni siquiera podría estar en este lugar si usted, Señor, no me hubiera alcanzado con su mano de amor y de misericordia. Gracias por amarme, gracias por perdonar mis pecados, Señor, los cuales, Señor, eran muchos, Señor. Padre, te pido que en esta hora, esta palabra que has puesto en mi corazón fuertemente una vez más, Señor, pueda llegar a la vida de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Padre, de una forma gloriosa y especial, en el nombre glorioso de Jesús. Bien, hoy día quiero compartir con ustedes un poquitito de la palabra del Señor, y en los minutos que siempre nos tomamos, hoy día vamos a hablar cuando Cristo está fuera de la iglesia, o algunas maneras en que Cristo no está dentro de la iglesia, algunas maneras en que Cristo está fuera de la iglesia. Y quiero comenzar que un poco pensemos y meditemos un poquito en esta iglesia de la Odisea. Sé que yo he leído ahora este mensaje que fue escrito de parte de Dios y escrito por Juan para la iglesia de la Odisea, y quiero un poquitito que podamos pensar, como digo, conociendo el pasaje y conociendo un poco la historia de esta iglesia, y si tuviéramos la oportunidad de poder entrevistar o preguntarle a uno de sus miembros, no sé, entrevistarlo y preguntarle: ¿qué crees que le falta a tu iglesia? La pregunta es: ¿cuál crees que sería la respuesta de ellos? ¿Por qué? Porque si yo leo el pasaje bíblico que he leído, ellos lo tenían todo. Y esa era la reputación de la iglesia de la Odisea. Lo tenían todo. En otras palabras, esta era una iglesia
de una actividad implacable y de un éxito increíble a los ojos de los demás, aparentemente a los ojos de los demás. Y quiero un poco hacer un alto en esto, y que creo que muchas veces la deficiencia que tiene la iglesia, el querer aparentar a los ojos de los hombres, el querer mostrar frente a los ojos de los hombres el que sí tenemos éxito, el que sí hemos crecido, el que sí hemos avanzado y que no nos hemos quedado en el camino. Pero no preocupándonos si verdaderamente estamos agradando a los ojos de Dios. Entonces, esta era una iglesia que tenía una actividad implacable, un éxito aparente. Y estaba marcada por una confianza que caracterizaba a todos los hermanos o a las personas que eran parte de esta iglesia. Ellos, y como lo dije, al hablar de ellos, había una evidencia de su propia valoración. El texto que aparece en el versículo 17 de este capítulo, ellos dicen: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, según la iglesia de la Odisea, según sus miembros de la iglesia de la Odisea, ellos tenían una clasificación de 5 estrellas. De hecho, y me imagino, si la iglesia de la Odisea estuviera hoy aquí, y de hecho creo que está hoy entre nosotros, creo que está en medio de nuestro país y está en medio de este mundo, una vez más. Pero quiero que me entienda, si la iglesia de la Odisea estuviera hoy aquí, creo que al visitarla, todos los que pudieran llegar a ella quedarían sorprendidos, quedarían admirados, quedarían pasmados y se preguntarían a sí mismos: ¿qué más puede querer una iglesia? ¿O qué más puede querer un pastor con esta iglesia que tiene? La verdad es que todo está aquí. No hay nada que le falte a esta iglesia. Es más, si el pastor de la congregación hubiese llamado a los miembros de la Odisea a una reflexión, que creo que es lo que cada uno cada pastor debe hacer cada vez que vamos a las Escrituras, llevarnos a una reflexión de nuestra vida, de cómo estamos obrando, de cómo estamos sirviendo al Señor. Si el pastor de la Odisea lo hubiera hecho, habría llamado a su congregación a una reflexión o a una temporada de reflexión con respecto a su vida espiritual, los miembros de la iglesia lo hubiesen dicho: lo estamos haciendo muy bien, gracias. Lo estamos realizando espectacular. Creemos que no hay ninguna otra iglesia como la de nosotros. Creo que somos la iglesia perfecta. No tenemos de nada tenemos necesidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! En otras palabras, la iglesia de la Odisea, y voy a entrar al primer punto que muestra que Dios está fuera de la iglesia. Y ya quiero entrar. En otras palabras, mira, la iglesia de la Odisea pensaba que estaba vestida, que estaba bien cubierta, que estaba bien equipada. Pero cuando el Señor la ve, le dice que está desnuda. El texto, parte del texto, tú dices soy rico, y lo vuelvo a repetir. Y tú dices soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa palabra, soy rico y me he enriquecido, pero esta palabra, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabes? ¿Por qué digo y quiero, para continuar en esto, por qué quiero decir hoy cuando Cristo está fuera de su iglesia? Porque el versículo 20 dice: he aquí, yo estoy en pie junto a la puerta. Esta es otra versión
Y mira lo que dice, dando aldabonazos. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ya voy a explicar este texto. O sea, este texto que muchos lo ocupan quizás para hablarles a los no creyentes que Cristo está golpeando a tu puerta. No sé si podríamos ocuparlo de esa manera, pero este texto está hablándole a creyentes. La Odisea era una iglesia tibia, ya voy a entrar en eso, ciertamente. Era una iglesia mundana que se había adaptado al tiempo, a su cultura. Esa era la iglesia de la Odisea. Pero Cristo estaba golpeando y llamando a la puerta. Aunque esta iglesia tenía esas características, era la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo está tocándole y llamándole para poder, aleluya, que ellos dependan completamente de Dios. Y los textos que siguen adelante nos muestran aquello. He aquí estoy en pie, o como dice otra versión, aquí estoy a la puerta y llamo. Él dice, estoy aquí junto a la puerta, dando aldabonazos. Que esa palabra, que aldabonazos, mira, indica un llamado peritorio y un llamado apasionado. O sea, Cristo está haciendo un llamado urgente a la iglesia de la Odisea. Cristo está haciendo un llamado apasionado porque ama a su iglesia, la cual lo ha dejado en otro lugar, o en tercer, cuarto, quinto lugar. Lo ha alejado de su programa de iglesia. Por eso, como iglesia podemos tener un buen programa. Como iglesia podemos estar muy bien organizados. Como iglesia podemos tener el lugar más maravilloso, con, aleluya, las mejores cosas dentro de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿dónde está Cristo? ¿Es Cristo parte de, aleluya, de nuestro plan? Qué tremendo. Y quiero volver a esto. No quiero escaparme, quiero volver a lo que estaba diciendo. La iglesia pensaba que estaba bien vestida, en lo que había tocado. La iglesia pensaba que estaba bien, arropada, equipada, como quieras llamar, que lucía bien. Que cuando todos la veían, decía, oh, qué bien viste esa iglesia, oh, qué bien está esa iglesia. Quisiera ser parte, y muchos de hoy quisieran ser parte de esa iglesia de la Odisea. O muchos ya lo son. Pero esa iglesia estaba desnuda. Tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Quiero decirte que la iglesia de la Odisea era una iglesia autosuficiente. Por eso decía, cuando Cristo está fuera de la iglesia, Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Pero ¿cuántos, aleluya, hacen cosas fuera de Cristo? No es la voluntad de Dios, no, aleluya, según la Escritura, no según la palabra. La iglesia de la Odisea era una iglesia autosuficiente. En otras palabras, confiaba en sí misma. La iglesia de la Odisea era ese tipo de iglesia que había dejado de buscar al Señor. Esa iglesia que ya había crecido, esa iglesia que ya había madurado, esa iglesia, aleluya, que ya no necesita de ir a las rodillas. Esa iglesia que cree que anda bien vestida, pero el Señor la mira con esos ojos de fuego y está desnuda. ¿Estás escuchando? Esa iglesia, aleluya, que el Señor mira con ojos de fuego y está desnuda. Quiero decir que todos los que piensan como la iglesia de la Odisea están desnudos. Están desnudos todos los que piensan como la iglesia de la Odisea. ¿Sabes que la Odisea estaba reflejando el mismo pecado de su cultura?
O sea, la autosuficiencia, que podían valerse por sí solo. ¿Sabe? Cuando nuestros niños son pequeños, nosotros lo único que queremos es que nuestro hijo crezca y sea autosuficiente, que se pueda valer por sí solo, que pueda hacer sus cosas por sí mismo. ¿Cuántos de los padres hoy, en este tiempo en que estamos, donde cada padre y madre tiene que estar ahí con sus hijos pequeños, con guías y más guías, tareas y más tareas a la casa, los padres ya no pueden más? Y cómo quisiera que su hijo fuera autosuficiente en todo eso y en muchas otras cosas más, en muchas cosas más de la vida. Pero quiero decirte hoy que aunque yo como padre o tú como padre queremos que nuestros hijos pronto sean autosuficientes, quiero decirte que nuestro Padre Celestial, que nuestro Señor Jesucristo, Él no quiere que seamos autosuficientes. Él no quiere que nos valgamos por nosotros mismos. Él quiere que dependamos, y mira lo que voy a decir, locamente de Él. Él quiere que cada día dependamos de Él. Porque Dios aborrece la autosuficiencia. Si tú eres alguien que cree que orar demasiado no es bueno, o para qué tanto orar demasiado, si tú crees que leer la Biblia cada día es algo de fanático, si tú crees que, aleluya, estar siendo alimentado por la palabra, estar en la comunión de los santos, el poder reunirnos, no presencialmente, pero a través, aleluya, de aquellos medios, aquellos canales que se ha permitido que lo podamos hacer, entonces has caído en el pecado que tenía la iglesia de la Odisea, aleluya, el pecado de la autosuficiencia. Dios aborrece ese pecado. Quiero ahora irme a ese versículo 20. He aquí estoy en pie a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y sabes, aquí está la gran ironía. A pesar de toda la buena reputación de esta iglesia, a pesar de que era reconocida por todos, Jesús estaba tocando a la puerta de esta deslumbrante iglesia. En otras palabras, Cristo estaba fuera de la iglesia. Te pregunto, ¿en cuántas de nuestras iglesias, y sé que este sermón puede llegar a muchas personas, Cristo está tocando afuera, como lo dije a través de esta palabra que usa esta versión de la Biblia, haciendo un llamado apasionado para ser parte de esa iglesia? Y sabes, cuando veo este pasaje, es un pasaje extraordinario. Como lo dijo alguien, yo creo que este es el pasaje más conocido y más usado por los creyentes para los no creyentes. Cristo está a la puerta, te está tocando para que abre tu corazón y lo puedas dejar entrar. Pero aquí Cristo, aleluya, está a la puerta de su iglesia. Cristo fuera de su propia iglesia. Jesús tocando a la puerta de su propia gente. Este es un texto, y lo digo nuevamente, para la iglesia. Y quiero que pienses en esto por un instante. ¿Quién es el que está tocando a la puerta? Si leemos los primeros capítulos de Apocalipsis, veremos al Señor glorificado, al que es la cabeza de la iglesia. Él está tocándole a su cuerpo, que es su iglesia, a su novia. ¿Y sabes por qué Él lo hace? Porque Él ama a su iglesia. Efesios capítulo 5, 25, allí dice: marido, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por su iglesia.
Léelo, lo dice el texto. Cristo murió en la cruz del Calvario por su iglesia. Cristo ama a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Qué tremendo. A esa iglesia que Él ama. ¿Sabes? Sin Cristo no hay iglesia. Sin Cristo no habría iglesia. ¿Me entiendes? Cristo está fuera de la iglesia, de una iglesia autosuficiente, de una iglesia que puede valerse por sí sola. Cristo no está ahí, está a la puerta golpeando, llamando, y esa es la característica de la iglesia de la Odisea. Ese es el pecado, el cual Dios, aleluya, aborrece, la autosuficiencia de la iglesia. Sin Él no hubiera iglesia que amar. Él se dio a sí mismo en la cruz para traer a la iglesia a su existencia. Él murió, aleluya, allí en la cruz del Calvario para que la iglesia existiera. Y ahora está sentado en su trono y Él allí dirige la iglesia. Dirige a la iglesia en su misión. La sostiene en medio de los asaltos de sus enemigos. Jesús dijo en los evangelios y le dice a sus discípulos que Él sobre esa roca que Él es mismo edificaría su iglesia. Y Él dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia se enfrentaría al mismo infierno. Pero Él sería el que sostendría su iglesia. Él sería el que, aleluya, mantendría, la perseveraría su iglesia. Él sería el que la cuidaría y la guardaría, como lo dice el libro de Romanos. A esa que al que conoció, a ese lo llamó. A ese que había predestinado también lo llamó, lo conoció y lo glorificó. No importa los embates que sufriera la iglesia, ciertamente los sufriría. Él la sostiene de los asaltos de sus enemigos. Y es más, Él es el que la sostiene, aleluya, en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Y Él un día le dará el gozo eterno en su presencia. Por eso digo, la vida de Cristo es el centro de la iglesia. Qué tremendo. Pero la Odisea, pero en la Odisea, la vida de la iglesia no estaba centrada en Cristo. Él estaba fuera de la iglesia, tocando la puerta. Ahora, ¿cómo puede estar Cristo tocando fuera? ¿O cómo Cristo puede estar fuera de la iglesia? Y lo primero que te mostraba era que la Odisea era una iglesia autosuficiente. Pero para avanzar quiero tocar un punto importante, porque esto es lo que hoy ocurre. Mira, pero antes la iglesia era tan autosuficiente que cuando uno lee la historia, en el siglo XVII ocurrió un terremoto donde, aleluya, todo se devastó en aquel lugar. Pero la iglesia de la Odisea fue una de las que se reconstruyó a sí misma. Fue una de las que se reconstruyó a sí misma. O sea, no necesitó la ayuda de nadie. La iglesia de la Odisea era tan autosuficiente, aleluya, dependía de ella misma, que tenía un medicamento para sus propios ojos, para la enfermedad de sus ojos. Mira, me encanta, antes de poder avanzar, lo que dice el versículo 14. Y el ángel de la iglesia de Odisea escribe, y esto dice el amén. La palabra el amén nos habla, así es. Así dice el amén. Mira, el testigo fiel y el testigo verdadero. Aquí el Señor está hablando de que Él es el que todo lo cumple. Y más, mira, está diciendo que Él depende de sí mismo. Dios depende de sí mismo. Cristo depende de sí mismo. Él depende de su propia voluntad. En otras palabras, Jesús es autosuficiente, no depende de nadie. Pero esta iglesia se creía autosuficiente. El principio de la creación. Él es el originador de la creación. Él es el que creó la creación. Oh, qué tremendo. Qué tremendo la palabra.
La Biblia nos muestra a un hombre que fue autosuficiente. Aleluya, quizás el hombre más grande autosuficiente en la historia o en la Biblia, Nabucodonosor. ¿Acaso no es esta la Babilonia que yo construí? ¿No te suenan esas palabras de muchos líderes hoy y de la iglesia? Esta es nuestra Babilonia donde nos reunimos. ¿No es acaso esta la gran Babilonia que yo construí? Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? Lo envió como las bestias del campo. Así crecieron su pelo, sus uñas, y se convirtió como una bestia. El rocío cayó sobre él hasta que pudiera reconocer que el Señor es el único que puede subsistir por sí solo. Es el único. Es el único que puede subsistir por sí mismo. Nadie más. Ahora, ¿cómo la iglesia o cómo Cristo puede estar fuera de una iglesia? Primero dije la autosuficiencia. Pero segundo, ¿sabe? Cristo puede estar fuera de una iglesia cuando la predicación de esa iglesia no está basada en la obra y en la persona de Cristo. Y usted puede decir, o alguien que vea este sermón puede decir, pero ¿cómo, pastor, si en mi iglesia siempre abren la Biblia y el hermano lee versículos? Puedes abrir la Biblia, incluso leer versículos bíblicos y ser un sermón, aleluya, o ser un mensaje motivacional. Sé que tú me estás escuchando y has visto hoy, sobre todo a través de Facebook, de Instagram y de tantos otros medios, a muchos predicar, entre comillas, a Cristo, el Evangelio, o predicar de la Biblia. Pero cuando uno ve y se detiene a escuchar, uno queda impactado. Como en muchos que leen la Biblia o dicen predicar el Evangelio, el nombre de Cristo no es mencionado ni una sola vez. Tú puedes escuchar sermones y escúchalo. No estoy diciendo que no sea correcto. Tú puedes escuchar sermones sobre matrimonio, sobre familia, sobre comunidad, cómo tener éxito sobre la prueba, cómo tener éxito sobre las dificultades, cómo abrirte hacia los demás. Y de hecho ocupa muchas referencias bíblicas, muchas citas. Pero en muchos de estos mensajes Cristo está ausente notablemente. Ahora tú dices, pastor, no se puede hablar acerca del matrimonio. Por supuesto que se puede hablar del matrimonio, pero el matrimonio tiene un solo propósito: glorificar a Cristo. Y cuando yo enseño del matrimonio, eso es a lo que me lleva a la Escritura. Como Cristo amó a su iglesia, así los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo amo a mi esposa, aunque no lo voy a llegar a hacer como Cristo lo hizo con su iglesia, pero cuando yo amo a mi esposa, estoy mostrando la obra gloriosa que hizo Cristo amando a su iglesia. Mira, así como se sujetan las mujeres a sus maridos, así Cristo se sujetó a su Padre y fue hasta la muerte y muerte de cruz para que su iglesia hoy pudiera alcanzar la salvación, tener la vida eterna. Cuando yo saco a Cristo de mi sermón, entonces no es más que un sermón motivacional. A muchos les puede molestar, pero cuando yo no menciono la obra de Cristo en la cruz, es un mensaje, o estoy siendo autosuficiente. Y nuevamente voy a lo mismo que sucedía en esta iglesia. Cristo debe estar en mi predicación, el Evangelio, la muerte de Cristo. Entonces, si yo no menciono aquello, entonces me estoy valiendo por sí mismo, creyendo que puedo hacer cosas con mi fuerza y con mi capacidad. Por eso digo, aunque los sermones sean de la Biblia, Cristo está ausente en muchas de las predicaciones. Te pregunto, ¿cuánto tiempo no escuchas del púlpito que tu pastor o el líder que predica no te hable de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Pastor, eso es un sermón repetido, ya todos lo sabemos, Cristo murió y resucitó. Pero ese es el Evangelio. Si Cristo no es mencionado, tú puedes hablar de muchos hombres de la Biblia, pero cada uno de ellos nos muestra a Cristo. La Biblia, aleluya, aunque fueron 40 escritores, más de un siglo y medio que fue escrita la palabra del Señor, hay unidad en esa diversidad. Imagínate, Dios, aleluya, inspiró a estos hombres por medio de su palabra de forma diferente. A uno le habló directamente, otros fueron ministrados.
40 escritores diferentes, la obra gloriosa del Espíritu Santo en ellos, para que pudieran, que aquí esté escrito lo que el Padre quiso que estuviera escrito. Por eso las escrituras son inerrantes, no tienen, aleluya, ninguna falla, no tienen ninguna equivocación, son infalibles. Cristo está ausente, aleluya, de aquellas iglesias. O Cristo puede estar fuera de la iglesia cuando en esa predicación no está siendo Cristo glorificado. Y quiero decirte que Cristo no está buscando, aleluya, ser el centro de la atención de tu iglesia, porque Él lo es. Cristo, aleluya, como muchos quieren aparentar o ser la mesita de centro, como nosotros decimos acá, Cristo no necesita buscar ese lugar porque Él es el centro de la iglesia. Él es el centro, aleluya, del universo. Y si la iglesia no quiere adorar, aleluya, sus ángeles cantan y adoran a Él. Ángeles, arcángeles, querubines. Cristo puede estar fuera de la iglesia cuando Él no es predicado. No basta con abrir la Biblia. No, es verdad que cuando yo leo acerca de José y como he predicado algunos sermones, tú quedas maravillado en la vida de José, cómo José fue fiel a Dios, cómo, aleluya, Dios lo preservó, Dios lo guardó, cómo él se sostuvo no pecando, aleluya, con la esposa de Potifar. ¿Cómo haría yo tal cosa de pecar contra mi Dios? Pero lo único que José nos muestra no es que él era un gran hombre, lo que muestra la gracia de Dios para con José. Y muestra cómo Cristo, aleluya, perdonó a nosotros, aleluya, y cómo lo hizo José con sus hermanos. Desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia nos muestra a Cristo. Este libro de Apocalipsis tiene, aleluya, un solo tema central: mostrarnos al Cristo glorificado, mostrarnos que Él un día regresará con poder, aleluya, para, aleluya, destruir la tierra y, aleluya, y traer un cielo nuevo y una tierra nueva en el cual more la justicia de Dios. Entonces Cristo está fuera de la iglesia, de esa iglesia autosuficiente. Eso era la iglesia de Laodicea, aleluya, una iglesia donde Cristo no es, aleluya, predicado, donde Cristo no es mencionado. Entonces Cristo no está ahí. ¿Cuántos hoy, a la hora de llevar el evangelio, buscan formas, métodos, maneras para alcanzar a las personas? La música, cambian su sermón. Hay que acomodarse a este tiempo, hay que acomodarse a esta cultura como lo hizo la iglesia de Laodicea. Pero si en el plan de trabajo Cristo no está presente, si en la predicación Cristo no está presente, si en la alabanza que cantamos Cristo no está presente, y escúchalo bien, porque tú puedes oír muchas alabanzas, pero Cristo no es mencionado. Sí habla que te amo, que te quiero, se lo puedes cantar a cualquiera, pero no muestra nada, solo muestra que Cristo me ayudó en la prueba y la dificultad. O sea, Cristo no es más que alguien que viene cuando tú estás mal y viene y te ayuda. Cristo es el que te sana. La Biblia dice, Él es nuestro sanador. Pero si Cristo es todo eso para ti, quiero decirte que el Cristo de las Escrituras es soberano, lo controla todo, es todopoderoso, no hay nadie por encima de Él. Todos los hombres, aleluya, son como nada delante de la presencia del Señor. Él es santo. La palabra, aleluya, para esa palabra es Kadosh, que es una palabra que Él está separado de todo lo que Él ha creado. ¿Por qué crees que la Biblia dice que Él es santo y 3 veces santo? No es que Dios sea 3 veces santo. Él es infinitamente, eternamente santo. Pero la Escritura lo hace para enfatizar. ¿Por qué no dice que es 3 veces bueno, 3 veces bondadoso? Lo dice que es 3 veces santo para enfatizar, aleluya, que nuestra mente no puede, aleluya, dimensionar la santidad de Dios. Dios no tiene comunión con el pecado en ninguna de sus formas, de sus maneras. Él es santo. Él le preguntó a sus discípulos en los evangelios: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dijeron Jeremías, otros Elías. Pero
¿quién dice tú? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben lo que eso? Lo que dijo Pedro. Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos tienen a Dios como sanador. Si voy a ir a la iglesia, estoy enfermo, necesito que Dios me sane. Voy a ir a la iglesia porque necesito que Dios me arregle un problema. No, Cristo es más que eso. Cristo es mi Salvador. Él es mi Señor. Él es el dueño de mi vida, el dueño de tu vida, el dueño de la creación. Y Él hace como quiere. Todo se mueve como Él quiere. ¿Tú crees que lo que pasa en nuestro país y en el mundo es algo que a Dios se le escapa de su mano? Él está, aleluya, detrás de todo. Y no estoy diciendo del pecado, de lo malo, porque Él no es creador ni autor de pecado. Él hay cosas que permite, pero Él todo lo está llevando, aleluya, para que su gloria sea manifestada. Así que no tengamos miedo, no nos atemoricemos, porque no porque nos prohíban reunirnos, el Evangelio se detendrá. Al contrario, el Evangelio avanzará, el Evangelio continuará. Mira, por último, quiero llevarte al texto. Hay muchas maneras que podría nombrar cómo Cristo puede estar fuera de la iglesia. Pero quiero llevarte al pasaje que creo que es más leído de esta iglesia. Donde el Señor dice el verso 5, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, o no frío ni caliente, como dice 1960, la revisión 1960, te vomitaré de mi boca. Aquí dice, estoy por vomitarte de mi boca. La iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Y quiero decir que Cristo está fuera de esa iglesia tibia. A veces nosotros decimos, y cuando usamos estas palabras decimos, yo no soy frío porque yo voy a la iglesia, pastor, ¿sí? Pero cuando estás en la iglesia, estás pensando de lo que vas a hacer cuando salgas de la iglesia. Dices que no eres frío porque oras, porque lees la Biblia, porque te congregas. Pero cuando estás en medio de los problemas y en medio de las dificultades, cuando los problemas te asedian, vas y buscas ayuda en todos los lugares y en todos los hombres, pero no vas a Dios. Muchos dicen, yo no soy frío porque yo no me emborracho, yo no voy a discotecas, yo no adultero, yo no cometo este o cual otro pecado. Pero frente a los hombres, porque cuando estás solo, buscas en internet lo que no debes buscar. Cuando estás solo, ves lo que no tienes que ver. Dice que no eres frío porque cantas alabanzas. Pero después de cantar esas alabanzas en la iglesia, cuando llegas a tu casa, de tu boca salen víboras, culebras. Dices, no soy frío. Pero el Señor dice, ojalá fuese frío o caliente, dice el Señor. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si tú eres caliente o ardiente por el Señor, si ardes por Jesús de Nazaret, yo preparo un lugar para ti en el cielo. Por eso el Señor dice, o eres caliente o frío. Si eres ardiente, caliente por el Señor, entonces es claro, yo tengo definido para los fríos y para los ardientes. Si eres ardiente por el Señor, yo estoy preparando un lugar para ti en el cielo. Pero si eres un frío delante de Jesús de Nazaret, yo preparo el infierno para ti.
Pero cuando el Señor dice, pero si eres tibio, ¿saben? Él dice, me das asco. En otras palabras, si fuese el frío caliente, yo sabría lo que hacer sabría qué hacer contigo. Pero si eres tibio, no hay quien te pueda beber. Me das asco, no sé qué hacer contigo. Cuando vemos la iglesia de la Odisea, y en esto no quería entrar, pero donde estaba ubicada la Odisea, habían 2 ciudades de la cual de un lugar de su cordillera caía agua termal, agua caliente, pero había otro lugar de donde provenía el agua tibia. Se dice que cada una de ellas venía por los conductos. Pero esa agua, los conductos eran tan largos que llegaban, aunque era una iglesia autosuficiente, aleluya, no tenía agua para satisfacerse. Y se dice que cuando el agua caliente salía y llegaba a ellos, llegaba tibia. Cuando venía helada, se entibiaba por el camino. Entonces el Señor pone ese ejemplo y les dice, aleluya, no hay quien pueda beberte. Él tiene una definición para el ardiente en el Señor. Y te digo, el cielo te espera. Aquel que su corazón late por el Señor, el cielo te espera. Aleluya, pero tú que, aleluya, eres frío, quiero decir que el infierno te espera. Pero para aquellos que se han convertido en creyentes tibios, el Señor dice, me da asco. La Odisea era una iglesia tibia. Tenía obras de creyente, pero también tenía obras de impío. Tenía pensamientos de creyente, pero también tenía pensamientos de impío. Tenía un sentimiento de creyente, pero también tenía un sentimiento de impío. La iglesia de la Odisea tenía metas, había de creyente, pero metas de impío. Te pregunto, ¿tú aceptarías tener una novia así? ¿Estarías satisfecho con ella? Que un día dice amarte, que un día dice querer estar contigo, pero al otro día se pierde y al día no sabes dónde está y nunca más la ves. Tenemos que aprender a depender del Señor. Debemos aprender a depender del Señor. Sabes que cuando creemos que lo podemos arreglar nosotros mismos, entonces Dios nos da lecciones. Esta iglesia estaba satisfecha de sí mismo. Era satisfecha de Dios, pero era satisfecha de sí misma. Esta iglesia peca de autosuficiencia. Era satisfecha de sí misma. Era una iglesia mundana, consumista. Era una iglesia sabionda, lo sabía todo. Y muchos creen que porque conocen la Escritura y tienen conocimiento de ciertos temas, doctrinas, entonces están listos. Era una iglesia rica. Lo tenía todo. Todo. Soy rica y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Era una iglesia que podía hacer sus propios vestidos, su iglesia que podía hacer su propio colirio para los ojos. Pero el Señor le dijo, eres desaventurada, pobre, ciega, desnuda. Tenían un medicamento para los ojos, pero no podían ver la vergüenza de su desnudez, no la podían ver. No sé cómo, cuando veo la iglesia, una iglesia satisfecha de sí misma, de lo que ha logrado, de lo que ha hecho, de sus grandes templos y de las tantas masas a las cuales puede llegar. Una iglesia rica. Pero mira, quiero ya terminar con las últimas palabras del Señor. Porque no solo el Señor a esta iglesia la reprende, no ve nada bueno en ella, pero Dios es tan bondadoso, el Señor es tan misericordioso. Él dice, estoy aquí pie junto a la puerta dando aldabonazos, golpeando, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto me llama la atención. Él está golpeando y llamando a su iglesia. Y el que venciere,
Le concederé sentarse conmigo en mi trono, y como también yo vencí, me senté con mi Padre en su trono. Él le hace un llamado a la iglesia al arrepentimiento. Él le hace un llamado: arrepiéntete, vuélvete a mí, déjame entrar, deja que yo guíe tu vida, déjame que dependas de mí a diario. La iglesia hoy dice: lo tengo todo, soy rico y me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Dios ha permitido esto, y quizás porque hemos hecho dioses de las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero mira, esta iglesia que lo tenía todo y que era rica, cuando yo voy a la escritura y voy al libro de Mateo, el Señor, mira lo que dice: bienaventurados, Mateo 5:3, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No hemos preocupado en el programa, en lo externo, lo hemos preocupado en la construcción, en las sillas, en el que dirán, en el cómo se ve, en el qué lugar estamos, no sé. Pero nos hemos olvidado del que, aleluya, por la cual la iglesia subsiste. Este pasaje dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices, contentos, ¿a qué se refiere? A aquellos que están en la bancarrota espiritual y no tienen ningún mérito que ellos merezcan. Y no estoy hablando solamente de la salvación, no tienen ningún mérito. Ciertamente la salvación no es mérito nuestro, eso está en la escritura, pero nada de lo que tenemos es por mérito nuestro. ¿Sabes? Hay un salmo que me encanta. Cuando el Señor dice, o cuando el salmista se habla a sí mismo: alaba alma mía a Jehová. Pero me encanta cuando Él dice: Él es quien perdona todos tus pecados, y Él es el que sana todas tus dolencias. No sé cuánto tiempo has estado enfermo, adolorido, has tomado un medicamento, has ido al doctor, te han operado y tú llegas y dices: gracias al doctor, muy buen doctor, esos medicamentos me hicieron tan bien, y se los recomiendas a otro hermano: mira, te duele esto, yo te tomé esto y me curó. Pero Él dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Todas las enfermedades y dolores que has tenido y se te han quitado, Él las sanó, Él las curó. Así como Él perdonó todos nuestros pecados, como lo dice ese texto, así como está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestro pecado. Todo lo hemos recibido de Él. Cualquier posición que Dios me haya dado, o todo lo que Él me ha concedido, como lo decía en un sermón, todo lo que tengo es lo que Dios me ha dado, y lo que no tengo es porque no me lo ha querido dar. Y si algo lo he tenido y no lo tengo es porque Él me lo ha quitado. Nada merezco. No somos personas dignas de estar predicando en un púlpito. No somos personas dignas de predicar el evangelio. Pero gracias a su obra gloriosa hoy estamos aquí. Por eso, para terminar, las últimas palabras del Señor: el que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Dios llama a esta iglesia a un arrepentimiento. Cambia de camino, vuélvete a mí. Deja que yo dirija y conduzca a tu iglesia. Deja que, aleluya, yo, dirija tu vida. Él está hoy llamando a su iglesia. Él quiere dirigir su iglesia. Él no puede estar fuera de su iglesia. Él hace un llamado a arrepentirnos y a volvernos a Él. No dejemos que la cultura, no dejemos que los pecados culturales que hoy están atacando a la iglesia sea movida y llevada por ellos. Arrepintámonos hoy. Le hemos quitado el lugar que Dios le pertenece, el tiempo que Dios le pertenece. Si Dios nos permite volvernos a congregar, te pregunto: ¿cuántos volverán a congregarse?
¿Cuántos volverán o anhelan por reunirse? Y estoy seguro de que una mayoría ni siquiera está preocupada por ello. Ni siquiera le interesa cuándo, pastor, iremos a volver, cuándo se abrirá la iglesia, cuándo podremos volver a juntarnos para alabar el nombre del Señor. Estoy seguro que muchos ya se han acostumbrado a esta vida, a dar o a depender de su tiempo. Pero si tú eres una de esa iglesia que eres autosuficiente, entonces te digo, Cristo está llamando a tu puerta. Iglesia, Cristo está golpeando a tu puerta. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Iglesia de la Odisea, aquí estoy dando algodonazos, aquí estoy llamando con pasión, golpeando. Ábreme, iglesia. Esas son las palabras de Cristo, su iglesia. Eso no puede ser, es una ironía. Quiero hoy que podamos reflexionar sobre esto. Que la gracia del Señor sea con nosotros. Padre, en esta hora te honro y te glorifico, Señor, y te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú me has permitido ministrar en este día. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos de una forma especial y maravillosa. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Que tu gracia y tu misericordia y la comunión de tu Espíritu sea con nosotros. Resplandecerá en su
Gracias sublimes, perfecto es su amor. Gracias por ser parte de nuestro culto dominical online. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de mucha edificación para su vida. Nos reencontraremos el próximo domingo para que a la distancia nos unamos y sigamos creciendo en gracia y sabiduría de Dios. Recuerda, somos iglesia. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones.